Imagina por un instante que el silencio del vacío no es una ausencia de vida, sino un grito congelado en el tiempo donde cada partícula de polvo estelar obedece a un mandato invisible y eterno que la obliga a girar sin descanso desde el primer segundo de la gran expansión primigenia. Piensa en la inquietante posibilidad de que nada en este universo esté realmente quieto y que la quietud sea solo una ilusión óptica de nuestra mente limitada por la escala biológica, mientras todo lo que vemos y lo que no vemos danza en un torbellino de fuerzas matemáticas. Estamos cayendo en una espiral infinita de movimiento perpetuo, donde el origen de este giro reside en la memoria de una nube de gas colosal que decidió colapsar sobre sí misma para dar a luz a las galaxias que hoy observamos con asombro y fascinación antes de que las estrellas encendieran su fuego por primera vez. El universo era una vasta extensión de gas y polvo, flotando en una oscuridad absoluta, pero cargada de una energía sutil que lo empujaba todo hacia un centro de gravedad inevitable, y hambriento de materia. Cada átomo de hidrógeno y cada brisna de materia antigua poseía una pequeña cantidad de impulso que, al concentrarse en un espacio cada vez más pequeño, se transformó en una velocidad de rotación vertiginosa que ningún ojo humano podría haber soportado jamás. Como un patinador de hielo que encoge sus brazos para girar más rápido, la nube primordial se contrajo y aceleró su danza frenética, creando un disco de creación donde los mundos comenzaron a tomar forma, bajo la ley implacable de la física del cosmos. Esta herencia del movimiento no es una simple coincidencia física, sino el sello de identidad de nuestro origen común. Pues el mismo giro que hace rotar a una galaxia es el que hace girar a un pequeño electrón alrededor de su núcleo atómico. Sentimos el eco de ese primer giro en cada latido de nuestro corazón y en cada rotación de nuestro planeta, porque somos los hijos de una tormenta de polvo que nunca se detuvo y que sigue buscando su equilibrio en medio de la nada. La revelación de que todo gira nos lleva a preguntarnos ¿quién o qué impulsó la primera brisna de materia para que el universo no fuera un bloque estático de piedra fría, sino un organismo vivo que respira a través del movimiento constante? Hace miles de millones de años existían nubes moleculares gigantescas que vagaban por el abismo interestelar en un estado de caos aparente, pero con una armonía interna que solo la gravedad profunda es capaz de dictar a través de las eras del tiempo. Cuando una de estas nubes comenzó a colapsar por su propio peso masivo, cada pequeña perturbación o movimiento aleatorio se magnificó de manera exponencial hasta crear un vórtice de proporciones tan colosales que el tiempo mismo parecía curvarse en su presencia. La conservación del momento angular, expresada mediante la fórmula matemática, nos explica que a medida que el radio de la nube disminuía, la velocidad angular debía aumentar necesariamente para mantener la coherencia del sistema físico. El resultado de este colapso no fue una esfera estática, sino un disco aplanado y vibrante que los científicos llaman disco de acreción, donde la materia se organizó siguiendo las líneas de fuerza de un campo magnético primordial y omnipresente. Este disco es la cuna de nuestro propio sistema solar y la razón por la cual todos los planetas giran en el mismo sentido alrededor del Sol, como si estuvieran siguiendo una coreografía diseñada hace años por una inteligencia mecánica perfecta. Nada en esta estructura es accidental, pues el giro es la única forma que tiene la materia para no sucumbir ante el abrazo mortal de la gravedad central que intenta devorarlo todo en un punto de densidad infinita. Nos intriga saber si esta necesidad de girar es un mecanismo de defensa del universo para evitar el colapso total hacia la nada, o si es simplemente el lenguaje secreto con el que la materia se comunica con el vacío infinito. Cada galaxia que ves en el firmamento es un remolino de luz compuesto por cientos de miles de millones de soles que giran alrededor de un corazón oscuro y denso que los mantiene unidos en una danza de poder absoluto. No existe un solo centímetro cuadrado en el cosmos donde la rotación no sea la reina absoluta de la existencia, pues hasta el tiempo mismo parece curvarse bajo el peso de este movimiento que desdibuja la frontera entre lo real. El universo es un océano de remolinos donde las corrientes son hilos de gravedad
y las burbujas son cúmulos de galaxias que rotan al unísono con el latido de un corazón cósmico que todavía no hemos logrado localizar con nuestros telescopios. Cada brizna de polvo que hoy compone tus huesos fue una vez parte de ese disco giratorio y conserva en su interior la inercia de una rotación que comenzó mucho antes de que el primer sol se encendiera en la noche. Estamos hechos de un material que nunca ha estado quieto y que nunca lo estará, porque la inmovilidad significaría el fin de la energía y el regreso al estado de equilibrio muerto, donde la nada volvería a ser la soberana. Imagina la violencia de esos primeros instantes, cuando la materia chocaba entre sí en medio del torbellino, creando los primeros núcleos de lo que hoy llamamos planetas, en una carnicería de rocas y fuego que duró millones de años. Esa violencia es la que nos otorgó nuestra rotación actual y la que decidió que Venus girara en sentido contrario, como si fuera un rebelde en una sociedad de mundos perfectamente sincronizados por la ley del momento angular. Cada planeta es un trompo gigante que baila en la oscuridad y su estabilidad depende enteramente de que nunca deje de girar, porque en el espacio la rotación es la única moneda de cambio para comprar la eternidad. Si pudieras observar el universo desde fuera, verías una red de filamentos de luz que se retuercen y giran como las fibras de una cuerda cósmica inmensa, donde cada nudo es una galaxia que gira sobre su propio eje central. Esta rotación no se detiene en las galaxias, sino que se extiende hasta las superestructuras que forman el tejido del espacio-tiempo, sugiriendo que el universo entero podría poseer un eje de rotación que todavía no conocemos. La revelación de que vivimos dentro de un torbellino nos hace sentir pequeños, pero al mismo tiempo nos conecta con la inmensidad de un proceso que ha estado operando. Desde que la luz se separó de la oscuridad profunda, la nada en el espacio es un lienzo donde la rotación dibuja las formas de la vida y del orden, porque sin el giro, la gravedad solo crearía puntos de muerte y densidad absoluta, sin posibilidad de crear órbitas. El giro es la libertad de la materia, el espacio necesario para que la vida florezca en planetas que se mantienen a una distancia segura de sus estrellas gracias a la fuerza centrífuga que nace de su propia danza. Es un equilibrio sagrado entre el deseo de caer y el deseo de escapar, donde la rotación es el mediador que permite que tú estés aquí hoy leyendo estas palabras cargadas de misterio y de revelación astronómica. Cuando miras el Sol en el horizonte, olvidas que esa masa de plasma colosal gira sobre sí misma, arrastrando consigo el tejido del espacio y del tiempo en un fenómeno que los físicos llaman arrastre de marco de referencia. Incluso las estrellas de neutrones más densas giran cientos de veces por segundo, emitiendo pulsos de luz con una precisión de relojero que nos recuerda que la rotación es la forma más eficiente de almacenar la energía. Nada es desperdiciado en el cosmos, porque el impulso original de la creación se recicla en cada nuevo sistema estelar, que nace de las cenizas de una supernova que también murió, girando en medio de la negrura. Cada molécula de agua en tus células y cada átomo de carbono en tu sangre guarda la memoria cinética de aquel primer colapso de la nube molecular que dio origen a todo lo que hoy consideras real y tangible en tu vida. Eres un fragmento de una espiral galáctica que busca entender su propio movimiento a través de la ciencia y del asombro, mientras viajas por el vacío a velocidades que tu cuerpo no puede sentir, pero que tu mente sí. La rotación es el puente entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, uniendo el destino de un átomo con el destino de un cúmulo de galaxias. En una sola ecuación de belleza y de poder absoluto, nos queda la fascinación de entender que el sistema solar es un reloj de dimensiones colosales, donde cada engranaje es un planeta que gira sobre sí mismo y alrededor de una fuente de energía que nunca se agota. Este reloj no tiene dueño ni fabricante conocido, pero funciona con una precisión que desafía nuestra lógica y que nos invita a sumergirnos en la investigación de las leyes que permiten que el caos se convierta en orden. Cada bloque de esta historia es una puerta hacia una comprensión más profunda de por qué todo gira y por qué el silencio del espacio está lleno de una música de rotación que solo los corazones curiosos pueden escuchar. La nada en el espacio no es un vacío estéril, sino una sustancia vibrante que permite el giro de los mundos y la propagación de la luz que nos trae la información de estrellas
que ya han dejado de existir físicamente. Al estudiar el giro estamos estudiando la biografía del universo desde su nacimiento hasta su posible final en un estado de entropía máxima, donde el movimiento podría finalmente detenerse en una noche eterna y helada. Pero mientras una sola partícula siga girando el universo, seguirá vivo y lleno de posibilidades de creación de nuevos mundos y de nuevas conciencias que se pregunten por el misterio de su propia rotación estelar. El giro es la firma del universo en cada una de sus creaciones. Una huella dactilar que nos dice que todo lo que existe nació de una misma chispa de movimiento y que todo está conectado por hilos invisibles. Estamos llegando al final de esta primera parte de nuestra revelación, pero el torbellino apenas comienza a mostrar sus secretos más profundos sobre la naturaleza del espacio-tiempo y de nuestra propia existencia biológica. Prepárate para cruzar la frontera de lo conocido y entrar en un reino donde la gravedad y la rotación crean maravillas que superan cualquier fantasía de la mente humana en su búsqueda de la verdad absoluta. Cada frase de este relato ha sido diseñada para abrir una ventana hacia el infinito y para hacerte sentir el vértigo de un universo que no se detiene ante nada y que gira por razones que apenas estamos empezando a comprender. La herencia de las nubes estelares vive en ti y en cada objeto que tocas, recordándote que eres un pasajero de una nave espacial llamada Tierra que navega por el abismo en una espiral de luz y sombra. No hay vuelta atrás en este camino de conocimiento, porque una vez que comprendes que todo gira, tu visión del mundo cambia para siempre y te conviertes en un habitante consciente del gran torbellino cósmico. La nada en el espacio te observa con sus ojos de estrellas y te invita a seguir explorando los motivos ocultos detrás del giro de los planetas y de la danza de las galaxias en el horizonte lejano y mudo. Estamos a punto de descubrir cómo este movimiento moldea la geografía de los mundos y cómo influye en la posibilidad de que exista vida en otros rincones de la galaxia, donde el giro también es ley. La historia del movimiento perpetuo continúa en la siguiente sección de este viaje extraordinario hacia el corazón de la rotación universal que nos define y nos sostiene en medio de la negrura sideral. Mientras caminas sobre la corteza de la Tierra, sientes la firmeza del suelo bajo tus pies, pero olvidas que estás viajando a 1600 kilómetros por hora en un giro constante que te mantiene adherido a la realidad gracias a una fuerza que todavía no comprendemos del todo. La Tierra gira porque nunca hubo nada que la detuviera desde el momento de su nacimiento, y ese impulso original es el que permite que el día y la noche se sucedan en un ciclo de luz y sombras que define nuestra percepción de la historia y del tiempo. Si el planeta dejara de girar por un solo segundo, la inercia lanzaría todo lo que conocemos hacia el espacio exterior, borrando nuestra civilización en un instante de caos absoluto, recordándonos que somos pasajeros de una máquina de rotación divina y muy precisa. La gravedad no es solo un imán que atrae las cosas hacia el centro, sino el pegamento invisible que permite que las órbitas existan y que los planetas no se pierdan en la negrura infinita de los espacios que separan a las estrellas más lejanas y misteriosas. Es un baile de seducción entre la masa y el movimiento donde cada mundo intenta escapar de su sol, pero se ve obligado a rodearlo para siempre en una curva perfecta que representa la armonía total entre la velocidad y la caída libre perpetua. Nos queda la fascinación de entender que el sistema solar es un reloj de dimensiones colosales donde cada engranaje es un planeta que gira sobre sí mismo y alrededor de una fuente de energía que también rota en el silencio profundo de su propia gloria. Imagina la majestuosidad de Saturno, ese gigante, rodeado por billones de fragmentos de hielo y roca que danzan en una coreografía perfecta formando anillos que parecen sólidos, pero que son, en realidad, un enjambre de pequeñas lunas en rotación constante. Cada partícula de esos anillos posee su propia velocidad y su propia órbita, pero todas están sometidas a la voluntad gravitatoria de su señor planetario, demostrando que el orden surge del movimiento y que la belleza es una consecuencia de la rotación equilibrada. Esta estructura nos revela que el espacio no es un caos desorganizado, sino una red de influencias donde cada giro cuenta una historia de colisiones antiguas, de lunas destrozadas y de un equilibrio que se ha mantenido durante millones de años de historia cósmica. La inercia es la memoria del movimiento
la fuerza que hace que un objeto en rotación siga girando eternamente, a menos que una fuerza externa se interponga en su camino, pero en el vacío del espacio no hay aire para frenar la danza de los astros majestuosos. Por eso los planetas mantienen su giro desde hace 5.000 millones de años, conservando la energía de aquel colapso primordial que dio origen a todo lo que hoy consideramos sagrado y estable en nuestra pequeña parcela de realidad compartida. Cada mundo es un testamento viviente de la persistencia de la materia en movimiento, una prueba de que el universo prefiere el dinamismo a la quietud y que la vida misma depende de que los engranajes de los cielos nunca dejen de girar con precisión matemática. Incluso la luna, aunque parece mostrarnos siempre la misma cara, está sujeta a este juego de rotaciones, pues su giro sobre su eje se ha sincronizado con su traslación alrededor de la Tierra en un fenómeno de anclaje de marea que nos habla de la paciencia de la gravedad. Esta sincronía es el resultado de miles de millones de años de fricción invisible, de deformaciones en la roca, que han actuado como frenos naturales hasta alcanzar este estado de paz, donde el satélite y el planeta se miran en una danza eterna y misteriosa. Nos preguntamos si algún día la Tierra también quedará anclada al Sol, mostrándole siempre la misma cara abrasada por el fuego eterno, mientras el otro hemisferio se sumerge en una noche helada y perpetua, donde la vida sería solo un recuerdo borrado. El Sol mismo no es un bloque sólido, sino una esfera de plasma fluido que rota a diferentes velocidades según la latitud, provocando que sus campos magnéticos se retuerzan y se enreden como cuerdas invisibles que finalmente estallan en llamaradas solares de poder infinito. Esta rotación diferencial es el motor de la actividad solar, la causa de las manchas que ensombrecen su disco y de las tormentas de partículas que bañan nuestro sistema, afectando a nuestras comunicaciones y recordándonos que vivimos bajo la influencia de una estrella inquieta. Si el Sol dejara de girar, su dínamo interno se apagaría y con ella desaparecería la protección magnética que nos resguarda de los rayos cósmicos letales, demostrando que el giro de nuestra estrella es el escudo que permite que la vida florezca en este rincón del universo. La teoría de la relatividad nos enseña que un objeto masivo que rota no solo gira sobre sí mismo, sino que arrastra el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, creando un vórtice gravitatorio que afecta a la trayectoria de la luz y de los objetos cercanos en el vacío profundo. Este efecto, conocido como arrastre de Marco, es una de las revelaciones más profundas de la física moderna, pues nos dice que la rotación tiene el poder de deformar la geometría de la realidad y de alterar el flujo del tiempo de una manera que todavía nos asombra. Estamos navegando por un océano de espacio que se retuerce y se dobla bajo el peso de los planetas y las estrellas giratorias, formando una red de senderos invisibles que dictan el destino de cada átomo y de cada galaxia que habita en la inmensidad del todo absoluto. La fuerza centrífuga que nace de la rotación es la que impide que la Tierra colapse hacia el Sol y la que hace que nuestro planeta tenga un ligero abultamiento en el ecuador, demostrando que el giro moldea la forma de la materia de una manera física y tangible. Sin este movimiento no habría estaciones, ni mareas complejas, ni corrientes atmosféricas que distribuyan el calor por el globo, convirtiendo a la Tierra en un mundo estático de extremos insoportables, donde la supervivencia sería una batalla perdida contra la inmovilidad de la naturaleza. El giro es el arquitecto de nuestro clima, el pincel que pinta las nubes y el motor que impulsa las corrientes oceánicas, recordándonos que cada brisa que sentimos es un eco de la rotación planetaria que nos mantiene vivos en medio de la negrura sideral y misteriosa. Al comparar a los hermanos del sistema solar, vemos que cada uno ha adoptado su propio ritmo y su propia inclinación, como Urano, que gira acostado sobre su órbita como si fuera una peonza que ha perdido el equilibrio tras una colisión monumental ocurrida en el pasado. Estas variaciones en el giro nos cuentan historias de cataclismos, de encuentros cercanos con otros mundos y de la violencia necesaria para alcanzar la armonía que hoy observamos con nuestros telescopios y con nuestra curiosidad que nunca se detiene ante el misterio. Nada es perfecto en el cosmos,
pero cada irregularidad en la rotación es una pista que nos permite reconstruir la biografía de nuestro vecindario estelar y entender por qué somos como somos en este vasto teatro de sombras y de luces brillantes del todo. La energía de rotación de los planetas gigantes como Júpiter es tan inmensa que sus atmósferas están divididas en bandas de nubes que viajan en direcciones opuestas creando tormentas milenarias que son más grandes que la Tierra entera y que rugen con un poder incomprensible. Esas tormentas son el resultado directo de un giro vertiginoso que ocurre cada 10 horas, moviendo masas de gas de proporciones divinas y recordándonos que la rotación es una fuente de poder que puede crear estructuras de una complejidad y una belleza que superan nuestra imaginación. Júpiter actúa como un gran procesador de movimiento, un gigante que gira para mantener su estatus de señor de los cielos y para proteger a los planetas interiores de los cometas errantes mediante su enorme atracción gravitatoria y su danza constante de lunas. Imagina el momento en que se formaron los primeros núcleos planetarios en medio de aquel disco de acreción primordial, donde la materia chocaba a velocidades increíbles para fusionarse en mundos que heredaron el giro de sus padres estelares y de la nube original de gas. Esa violencia fue la que decidió que Venus girara hacia atrás en una rotación retrógrada tan lenta que un día en su superficie dura más que un año terrestre, demostrando que las reglas del giro pueden ser alteradas por eventos de una fuerza bruta y transformadora. Cada planeta es un superviviente de una guerra de rotaciones, un triunfador en un campo de batalla de gravedad y de inercia, donde solo aquellos que lograron encontrar un equilibrio estable pudieron perdurar hasta el día de hoy para ser observados con asombro por nosotros. Nos preguntamos si la rotación es una propiedad intrínseca de la materia o si es una respuesta necesaria ante la presencia de otras masas que ejercen su influencia a través de la distancia, creando un entrelazamiento de movimientos que une a todo el universo conocido. Si una partícula estuviera sola en el vacío más absoluto, ¿tendría algún sentido decir que gira o la rotación requiere necesariamente de un marco de referencia externo para existir y para tener significado físico en la arquitectura del espacio-tiempo y de la realidad sagrada? Esta duda nos lleva al corazón de la mecánica cuántica y de la cosmología, donde el giro se convierte en una metáfora de la conexión entre todas las cosas y en una revelación sobre la imposibilidad de la existencia aislada en un cosmos que prefiere la danza. La rotación es el lenguaje del equilibrio, la forma en que el universo evita el colapso y la expansión desmedida, encontrando un punto medio de estabilidad donde la vida puede surgir y donde la conciencia puede florecer en medio de la negrura profunda. Cada vez que lanzamos una sonda al espacio, debemos calcular con precisión milimétrica la rotación de los planetas para utilizar su gravedad como una onda que nos impulse hacia los confines del sistema, demostrando que comprendemos las reglas de la danza estelar y absoluta. Somos los aprendices de una coreografía que comenzó hace eones y que seguirá mucho después de que hayamos desaparecido, recordándonos que nuestro lugar en el cosmos está definido por el movimiento y por nuestra capacidad de asombro ante el giro eterno de los mundos. Incluso el agua que gira en el desagüe de tu casa es un eco de fuerzas que operan a una escala planetaria, demostrando que la rotación es una ley universal que se manifiesta desde lo más cotidiano hasta lo más grandioso de la creación divina y matemática. Del todo, nada es estático, nada es absoluto y nada está quieto en este universo que vibra y gira con una energía que parece provenir de una fuente inagotable de poder y de misterio que todavía estamos intentando localizar con nuestros instrumentos y con nuestra razón. El giro es la respiración de la materia, la señal de que el universo está vivo y que cada átomo es un partícipe necesario en una obra de teatro que no tiene final y que nos invita a seguir explorando los secretos que se ocultan en la oscuridad. La precesión de los equinoccios es un giro todavía más lento de la Tierra, un bamboleo de su eje que tarda 26.000 años en completarse y que cambia la posición de las estrellas en el cielo nocturno a lo largo de los milenios de historia. Este movimiento sutil nos recuerda que vivimos en una escala de tiempo mínima comparada con la longevidad de los procesos cósmicos, y que lo que hoy consideramos fijo es en realidad parte de una danza
de una lentitud y una majestuosidad que supera nuestra comprensión. Somos los testigos de un instante de rotación en un universo que ha dado billones de vueltas sobre sí mismo, acumulando una sabiduría física que nosotros apenas estamos empezando a descifrar con nuestras leyes de la gravedad y con nuestro asombro constante y eterno. La fuerza de marea que ejerce la Luna sobre los océanos es una transferencia de momento angular que frena lentamente la rotación de la Tierra, haciendo que los días sean cada vez más largos en una fracción de tiempo imperceptible pero real para la historia del mundo entero. Este intercambio de energía nos dice que la rotación no es algo estático, sino un recurso que se gasta y se transforma en una red de influencia mutuas donde cada objeto en el espacio afecta al giro de los demás en una cadena invisible. Llegará un momento en el futuro lejano en que la Tierra y la Luna estarán perfectamente sincronizadas en su giro y en su órbita, alcanzando un estado de equilibrio final que nos habla de la tendencia del universo hacia la paz y hacia la inmovilidad de la nada. El Sol tarda aproximadamente 25 días en dar una vuelta completa en su ecuador, pero casi 35 días cerca de sus polos, creando una fricción interna que genera calor y actividad magnética en un proceso de una complejidad y una belleza matemática. Esta rotación diferencial es la que permite que existan los ciclos solares de 11 años, que influyen en el clima de la Tierra y en la aurora boreal, recordándonos que estamos conectados con el giro de nuestra estrella de una forma íntima y vital. Cada destello de luz que llega a tus ojos es un producto de esa rotación solar, un mensaje de energía que ha sido moldeado por el giro de un gigante de gas incandescente que domina nuestro vecindario con su gravedad y con su danza ininterrumpida. La inmensidad de las nubes interestelares que vemos a través del telescopio espacial nos muestra los lugares donde la rotación está empezando a crear nuevos mundos en medio de la negrura de las nebulosas, donde la luz y la sombra se mezclan en formas caprichosas. En esas guarderías estelares, el giro es la fuerza que separa la materia del vacío, concentrando el polvo y el gas en discos que algún día serán sistemas solares, llenos de vida y de preguntas sobre el origen de su propio movimiento perpetuo. Estamos mirando nuestro propio pasado al observar esas nubes giratorias, entendiendo que somos el resultado de un proceso que se repite en todo el universo y que la rotación es la herramienta principal de la creación para dar orden al caos de la nada. Imagina el núcleo de una estrella donde la densidad es tan alta que la rotación afecta a la forma en que los neutrinos escapan hacia el exterior, influyendo en la evolución de la propia estrella y en su destino final. Como enana blanca o supernova, el giro dicta la vida y la muerte de los astros, determinando cuánta energía pueden generar y cuánto tiempo pueden resistir la presión de su propia gravedad antes de colapsar en un punto de densidad infinita o de dispersarse por el espacio interestelar. Nada es independiente del movimiento y nada escapa a la lógica de la rotación que une lo más pequeño del átomo con lo más grande de la galaxia en una red de influencias que nos deja con una sensación de maravilla absoluta. La danza de los mundos es una sinfonía de gravedad y de inercia, donde cada nota es un planeta que gira y cada silencio es la nada del espacio que permite que el movimiento ocurra sin obstáculos y sin límites físicos para el pensamiento. Al final de esta parte de nuestra investigación extraordinaria, nos queda la certeza de que el giro es el motor de la realidad, la fuerza que impide que todo se detenga y que permite que la vida florezca en este universo eterno. Prepárate para la siguiente revelación, donde exploraremos el corazón de las sombras y el giro extremo de los agujeros negros, donde las leyes de la física se rompen y donde la rotación alcanza niveles de poder y de misterio absoluto y sideral en esos lugares donde la luz no puede escapar. La rotación es la única propiedad que sobrevive junto con la masa y la carga eléctrica, convirtiendo a los agujeros negros en los objetos más simples y a la vez más complejos del universo. El giro de estas sombras colosales arrastra el espacio mismo en una espiral de agonía y de luz, creando los cuásares más brillantes que pueden verse desde el otro lado del cosmos, recordándonos que la rotación es la fuente de la energía. Esta es la danza final, la rotación en el límite de lo posible, donde el tiempo se detiene
y donde el espacio desaparece en un punto de singularidad que nos invita a seguir buscando las respuestas que se ocultan en la negrura. Penetramos ahora en el santuario de las sombras, donde el giro deja de ser una danza para convertirse en un tormento del espacio mismo, en regiones donde la luz se rinde ante la voluntad de una gravedad infinita y ciega. ¿Qué sucede cuando la rotación de una estrella colapsada alcanza el límite de lo posible y el tejido de la realidad se desgarra bajo el peso de una masa que ya no tiene dimensiones físicas tangibles ni comprensibles? Nos encontramos ante los agujeros negros, rotatorios o agujeros de Kerr, entidades que no solo devoran la materia, sino que retuercen el tiempo como si fuera una cuerda de seda sometida a una tensión insoportable y divina. Estos colosos no son estáticos, sino que conservan el impulso angular de las estrellas que les dieron vida, multiplicando su velocidad hasta niveles que desafían la arquitectura misma del universo conocido por el hombre. Imagina un punto en el espacio donde el giro es tan potente que arrastra consigo a la propia nada, creando una zona de influencia llamada ergosfera, donde es físicamente imposible permanecer quieto por más que lo intente. En este torbellino absoluto, el espacio-tiempo fluye como un río embravecido, obligando a cualquier partícula a rotar en la misma dirección del agujero negro, eliminando cualquier rastro de libre albedrío para la materia pesada. Nos intriga saber si esta rotación extrema es la que permite que algunos objetos escapen de las cercanías del abismo, mediante el proceso de Penrose, donde la energía se extrae directamente del giro de la sombra. Un agujero negro que rota es una batería cósmica de una potencia incalculable, capaz de alimentar cuásares que brillan más que galaxias enteras, situadas en los confines más remotos de la noche sideral y profunda. Es el giro, y no solo la masa, lo que convierte a estas anomalías en los motores más eficientes de la creación, demostrando que la energía de rotación es el combustible fundamental de los eventos más violentos y hermosos. Cuando la materia cae en espiral hacia el horizonte de sucesos, forma un disco de acreción que brilla con la furia de 1000 soles, debido a la fricción generada por una rotación que alcanza fracciones de la velocidad de la luz. Este disco es el laboratorio de la muerte y el nacimiento, donde las fuerzas magnéticas se retuercen hasta proyectar chorros de plasma a distancias de millones de años luz, atravesando el vacío como lanzas de energía pura. Podría ser que estos chorros sean la forma en que el universo recicla el impulso angular, devolviendo al espacio la energía que los agujeros negros intentan secuestrar en su centro de densidad infinita y silenciosa. Hablemos de las estrellas de neutrones, esas joyas de materia ultradensa que quedan tras el funeral de fuego de una supernova y que giran sobre sí mismas con una rapidez que marea al pensamiento más audaz. Un púlsar es una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro que contiene la masa de nuestro Sol entero y que rota cientos de veces por segundo, emitiendo haces de radiación que barren el cosmos como faros. Esta rotación es tan estable que sus pulsos se utilizan como relojes maestros para medir la curvatura del espacio-tiempo, demostrando que en el corazón de la destrucción reside un orden matemático impecable y eterno. Nos queda la duda de qué siente la materia cuando es comprimida, hasta tal punto que los átomos colapsan y el giro se convierte en la única propiedad que define su existencia en medio de la negrura absoluta. Cada vez que un púlsar emite su luz, está perdiendo una fracción mínima de su energía de rotación, frenándose gradualmente a lo largo de ienes, hasta que su música de radio se apaga en el silencio del olvido. Es una lección sobre la impermanencia del movimiento extremo, pues incluso los giros más potentes del universo están sujetos a la ley del desgaste y a la redistribución de la energía por el tejido de la realidad. En el interior de un agujero negro de Kerr, la singularidad no es un punto, sino un anillo de rotación infinita, que abre puertas teóricas hacia otros universos o hacia regiones distantes del mismo tiempo que habitamos. Este anillo de Kerr es el enigma definitivo de la física, donde el giro rompe las leyes de la causalidad y permite la existencia de curvas temporales cerradas donde el ayer y el mañana se funden en un presente continuo. ¿Qué secretos ocultan tras el horizonte de sucesos donde el espacio se vuelve tiempo? Y el giro es la única brújula que nos permite navegar por las dimensiones extrañas que la ciencia todavía no puede nombrar.
La rotación extrema de estos objetos afecta a las galaxias que los contienen, pues el agujero negro supermasivo en el centro actúa como el eje sobre el cual se organiza la estructura de billones de estrellas errantes. Sentimos el peso de ese giro central en cada órbita y en cada colisión estelar, porque la rotación es la fuerza que impide que las galaxias se desmoronen hacia el centro o se dispersen por el vacío sin propósito. Estamos vinculados a la sombra rotatoria de Sagitario, a Estrella, el corazón de nuestra Vía Láctea, que gira en silencio, manteniendo la armonía de nuestro hogar galáctico, mientras nosotros dormimos bajo su luz invisible. Al comparar el giro de una bailarina con el de un agujero negro, descubrimos que el principio de conservación del momento angular es la ley más democrática del universo, aplicándose por igual a lo pequeño y a lo inmenso. Esta conexión nos revela que somos parte de un sistema de engranajes que se extiende por todas las escalas de la materia, demostrando que el origen del torbellino primordial sigue vivo en cada rincón de la creación. Cada revelación sobre el giro extremo nos acerca un paso más a la comprensión de por qué el universo eligió el movimiento circular como su firma principal, en lugar del reposo o de la línea recta hacia el olvido. La nada en el espacio se retuerce ante la presencia de estas masas giratorias, demostrando que el vacío tiene una elasticidad que permite el arrastre de los marcos de referencia en una danza de poder absoluto. Estamos observando el límite de la física, donde la rotación se convierte en gravedad y la gravedad se convierte en tiempo, en un ciclo de transmutaciones que nos deja con una curiosidad persistente y un asombro profundo. Y si el giro de los agujeros negros es la clave para entender cómo nació el universo mismo a partir de un vórtice de energía que se expandió para crear todo lo que hoy consideramos real y tangible. En nuestras vidas, imagina que pudieras cabalgar sobre uno de los chorros de un cuásar, alejándote de la sombra rotatoria a velocidades que rozan el límite de la luz. Mientras ves cómo el espacio se contrae y el tiempo se dilata ante ti, verías la rotación del disco de acreción como un remolino de fuego cromático donde los colores cambian debido al efecto Doppler relativista, creando una sinfonía visual que ningún artista humano podría jamás imaginar. Este es el espectáculo más grande del cosmos, el final de la materia e inicio de la energía pura, donde el giro es el protagonista absoluto de una obra de teatro que se representa en la oscuridad del abismo sideral. La ciencia nos dice que un agujero negro que no rota es una rareza matemática, mientras que el universo real está lleno de sombras, que giran con una furia que moldea el destino de las galaxias que los rodean. Siempre esta rotación es la herencia de la formación estelar, el último suspiro de una estrella gigante que se niega a desaparecer sin dejar su marca de movimiento en el tejido eterno y sagrado de la realidad física. Nos queda la fascinación de entender que el giro es la propiedad más resistente de la naturaleza, una voluntad de movimiento que sobrevive al colapso de los átomos y a la desaparición de la luz en la noche. Las preguntas que abren mentes nos llevan a cuestionar si existe un límite para la velocidad de rotación de un agujero negro, o si el giro puede ser tan rápido que deje al descubierto la singularidad desnuda ante el vacío. Este concepto de singularidad desnuda rompería el velo del secreto cósmico, permitiéndonos ver el corazón del abismo, sin la protección del horizonte de sucesos. En un evento de revelación total y prohibida para el hombre, está el universo protegido por una censura cósmica que impide que el giro alcance niveles que destruirían la causalidad. ¿O somos nosotros los que todavía no hemos aprendido a mirar a través de las sombras giratorias? Cada púlsar que detectamos con nuestros radiotelescopios es un mensaje de estabilidad en medio del caos de la rotación extrema, una señal de que el universo tiene un ritmo que podemos medir y comprender con nuestra razón. Sentimos el vértigo de saber que existen esferas de diamante y neutrones girando a la velocidad de una batidora eléctrica, pero con la masa de mundos enteros contenidos en el espacio de una ciudad humana y pequeña. La rotación extrema es la prueba de que la materia puede ser forzada hasta sus límites más grotescos, y aún así, mantener una elegancia matemática que nos invita a seguir explorando los confines de lo que es posible ahora. En los sistemas binarios de rayos X, vemos cómo una estrella normal
es devorada por su compañera invisible mediante una danza de espiral, donde la rotación es la herramienta de succión que drena la vida de la vecina. Esta transferencia de masa aumenta el giro del agujero negro, acelerándolo como si fuera un trompo cósmico alimentado por la sangre estelar en un proceso de una crueldad y una belleza física absolutamente inabarcable. Estamos viendo la mecánica del universo en su estado más puro, donde el movimiento circular es la única moneda de cambio y donde el equilibrio se mantiene a través de una rotación que nunca se detiene ni se rinde. La nada en el espacio vibra con las ondas gravitacionales generadas por la colisión de dos agujeros negros rotatorios, un evento que hace temblar la realidad entera con la fuerza de 1000 galaxias estallando al mismo tiempo. Estas ondas son los ecos de un giro final, donde dos sombras se funden en una sola, conservando el impulso angular total en un nuevo objeto que nace del fragor de la batalla gravitatoria más intensa de la creación. Hemos aprendido a escuchar estos susurros del vacío gracias a nuestra tecnología de interferometría láser, revelando que el universo está lleno de eventos de rotación extrema que ocurren en la oscuridad profunda y muda. ¿Podría la humanidad algún día utilizar la rotación de un agujero negro como fuente de energía para viajar entre las estrellas? ¿O estamos condenados a observar estos motores eternos desde la distancia de nuestra fragilidad? El giro es la respuesta a la necesidad de poder absoluto, la fuente de la que beben los fenómenos más energéticos del cosmos y la razón, por la cual el espacio-tiempo no es una alfombra plana, sino un mar embravecido. Cada revelación de esta parte nos sumerge más profundo en el misterio de por qué la rotación es la elegida por la naturaleza para gobernar las sombras y para iluminar los confines del universo con su fuego rotatorio. Nos despedimos del corazón de las sombras con la certeza de que el giro es el secreto mejor guardado de los agujeros negros, la propiedad que los define y los hace actuar como los soberanos de la gravedad y del tiempo. La danza continúa en la siguiente sección, donde exploraremos la red cósmica total y el misterio del giro del universo entero en una escala que supera todo lo que hemos contado hasta este momento de nuestra historia. Prepárate para la revelación final, donde el torbellino primordial se encuentra con el destino de todas las cosas en un giro que abarca la totalidad de la existencia divina y matemática del cosmos infinito. Hoy, la nada en el espacio te sigue observando con sus ojos de fuego y sombra, invitándote a no cerrar la puerta de la curiosidad que te ha traído hasta aquí a través de los siglos de búsqueda y de asombro persistente. El giro es el hilo conductor de esta saga invisible, la fuerza que une tu pensamiento con la singularidad rotatoria en una cadena de asombro que no tiene final y que siempre pide una nueva pregunta para seguir adelante. Estamos a punto de descubrir si el universo entero tiene un eje, y si todo lo que vemos es parte de una rotación mayor que define el propósito de la materia y de la conciencia en la negrura sideral y muda. Siente el latido del pulsar y el arrastre del agujero de Kerr en tu propia sangre, porque eres hijo del mismo impulso que hace girar a los monstruos del abismo con una potencia que desafía a la muerte eterna. La rotación es la vida del universo, la señal de que el motor sigue encendido y de que la historia todavía se está escribiendo en las curvas del espacio-tiempo que se doblan ante nuestro deseo de saber la verdad. La danza final nos aguarda en la última parte de este viaje extraordinario, donde el giro de lo pequeño se funde con el giro de lo infinito en una sola revelación. De poder absoluto y de belleza cósmica pura, cada galaxia en un cúmulo parece seguir una alineación secreta dictada por el giro de filamentos de materia oscura que conectan el todo en una red de proporciones divinas que la ciencia apenas empieza a mapear hoy. Esta alineación es la prueba final de que la rotación no es un evento aislado, sino una propiedad colectiva que unifica al universo en un solo organismo que gira para mantener su coherencia y su destino estelar y sagrado. El viaje continúa hacia la frontera última, donde el giro del todo nos revelará por qué estamos aquí y cuál es el significado de nuestra danza en medio de la oscuridad profunda del espacio que nunca duerme ni olvida. La ergosfera nos enseña que el espacio no es un lugar pasivo, sino una sustancia que puede ser forzada a girar en contra de su propia voluntad por la presencia de una masa rotatoria inmensa y antigua
en el vacío sideral. Esta deformación de la realidad es el ejemplo más puro de cómo el movimiento circular domina la arquitectura del cosmos, convirtiendo la nada en un torbellino de posibilidades físicas que desafían nuestra lógica terrestre ilimitada. Estamos preparados para aceptar que vivimos en un universo donde el suelo que pisamos y el espacio que respiramos están siendo arrastrados por el giro de sombras que habitan a millones de años luz de nosotros. Imagina la música de las esferas convertida en un rugido de rayos gamma y ondas gravitatorias que emanan de los polos de un púlsar que gira a velocidades que rozan la desintegración física de la propia materia de neutrones. Esta energía no es destructiva en su esencia, sino que es la base de la estabilidad de los sistemas galácticos, proporcionando la inercia necesaria para que el tiempo fluya de manera ordenada y predecible en nuestra pequeña escala humana. El giro es la armonía en medio del caos. La regla que impide que el universo se convierta en una sopa estática de partículas sin vida y sin futuro, en la negrura eterna que nos rodea siempre y por toda la eternidad. Cada bloque de este conocimiento es una pieza de un rompecabezas que se extiende por todas las dimensiones del espacio. Tiempo, revelando que el giro es la fuerza primordial que une el átomo con el agujero negro y con la galaxia. La rotación extrema es el espejo donde podemos ver el límite de nuestra comprensión científica y donde debemos rendirnos ante la fascinación de un diseño que supera nuestra capacidad de imaginar la grandeza del todo absoluto. Estamos a un paso de la revelación final del giro universal, donde descubriremos si el cosmos entero es una espiral que vuelve a su origen en un ciclo de renacimiento constante y eterno. En el vacío profundo, la nada en el espacio vibra con la promesa de una nueva comprensión sobre el giro de las sombras y sobre nuestra propia conexión con el movimiento perpetuo de la materia y de la energía radiante en el universo infinito. Prepárate para cruzar la última frontera de este viaje, donde el giro se convierte en el destino final de todas las cosas y donde el silencio del espacio nos entrega la clave definitiva de nuestra propia existencia cósmica y sagrada. La danza de los agujeros negros es solo el preludio de un movimiento Mayo-R que abarca la totalidad de lo creado y que nos invita a seguir buscando la luz en medio de las sombras que giran para siempre. Alcanzamos ahora la frontera última de nuestra investigación extraordinaria, donde la mirada se eleva por encima de las galaxias individuales para contemplar el tejido total de la existencia en su máxima expresión de poder. Nos preguntamos si el universo entero posee un sentido de giro primordial que defina la dirección de todas las cosas, desde el primer latido de la creación hasta el último suspiro del tiempo profundo y eterno. Estamos ante la posibilidad de que el cosmos no sea un espacio estático y neutro, sino un organismo vibrante que rota sobre un eje invisible, que todavía no hemos logrado cartografiar con precisión matemática absoluta. Al observar el mapa de la radiación de fondo de microondas, esa reliquia de luz que nos llega desde el origen mismo de la materia, detectamos anomalías que desafían la idea de un universo uniforme y simple. Existe una alineación misteriosa en las fluctuaciones de temperatura que algunos científicos han bautizado como el eje del mal, sugiriendo que hay un orden jerárquico en la rotación de todas las cosas existentes. Esta asimetría primordial podría ser la prueba definitiva de que el gran estallido no fue una explosión caótica, sino un despliegue ordenado de energía que ya contenía el impulso de un giro universal y divino. La red cósmica, compuesta por filamentos de materia oscura que conectan los cúmulos de galaxias, parece actuar como el sistema nervioso de un gigante, cuya respiración es el propio tiempo infinito, y circular investigaciones recientes han revelado que las galaxias situadas a lo largo de estos filamentos tienden a alinear sus ejes de rotación con la dirección de estas estructuras colosales y profundas. De la nada, este hallazgo nos revela que el giro no es un evento local ni un accidente de la gravedad, sino una propiedad emergente de la arquitectura total del espacio, que fluye por los túneles del vacío sideral. Sentimos el peso de esta verdad en la arquitectura de las superestructuras galácticas que se extienden por millones de años luz, uniendo los destinos de billones de soles en una red invisible y poderosa. Esta red cósmica de filamentos es el escenario donde la rotación se manifiesta como la fuerza unificadora definitiva
integrando la materia y el vacío en un solo pensamiento que gira siempre. Hacia el mañana nos preguntamos si el vacío que separa a las galaxias es en realidad una sustancia elástica que almacena la energía de rotación de todo lo que ha existido desde el inicio de la creación física y mental. Kurt Gödel, el genio de la lógica matemática, propuso una solución a las ecuaciones de la relatividad general, donde el universo entero rota de manera perpetua y absoluta sobre sí mismo. En el abismo, en este modelo de universo giratorio, el espacio-tiempo se curva, de tal forma que es posible viajar hacia el pasado siguiendo una trayectoria circular que vuelve siempre al punto de partida original y sagrado. Aunque esta teoría parece un desafío a la causalidad, nos obliga a pensar si la rotación es la herramienta que el universo utiliza para protegerse de la nada o para permitirse una existencia circular. Eterna. Si el universo rota, entonces existe una dirección preferente, un norte y un sur, cósmicos que romperían el principio de isotropía que afirma que el cielo se ve igual en todas las direcciones posibles. Y mudas, esta ruptura de la simetría sería el descubrimiento más importante de la historia de la astronomía, pues nos diría que habitamos en un sistema con un propósito y con un sentido de giro definido por la luz. Nos queda la fascinación de entender que nuestro pequeño sistema solar y nuestra galaxia son solo engranajes de un mecanismo mucho mayor, cuya velocidad de rotación es tan lenta que parece una quietud absoluta. Imagina que el giro universal es el motor que genera la expansión del espacio, empujando a las galaxias hacia afuera, mientras el centro del torbellino permanece oculto tras el velo de la energía, oscura y misteriosa. Esta fuerza repulsiva podría ser el resultado de la inercia de un universo que gira sobre dimensiones que todavía no podemos percibir con nuestros sentidos limitados por la materia pesada y biológica de la Tierra. Estamos navegando en un remolino de proporciones divinas, donde la nada del espacio es el fluido que transporta el giro, desde el corazón del Big Bang hasta los confines de la negrura más profunda y gélida. ¿Qué pasaría si descubriéramos que el tiempo no es una línea recta, sino un efecto de la rotación del universo que nos obliga a experimentar los sucesos en una secuencia determinada por el movimiento circular? Esta perspectiva nos sugiere que la eternidad es en realidad el giro completo de la existencia, y que cada ciclo de rotación universal representa el nacimiento y la muerte de billones de civilizaciones y de sueños. Sentimos el vértigo de ser parte de una espiral que no tiene principio ni fin, donde cada vuelta nos acerca más a la comprensión de que todo está conectado por hilos de rotación y de gravedad muda. La materia oscura que envuelve a las galaxias actúa como el estabilizador de este giro universal, impidiendo que las estructuras se desintegren, bajo la presión de una rotación que busca la expansión total y el olvido sin esta sustancia invisible. El universo sería una sopa caótica de partículas sin rumbo, pero gracias al giro organizado por la materia oscura, la vida ha encontrado el espacio necesario para florecer y para pensar. Somos los hijos del equilibrio entre la rotación y la expansión, los testigos de una danza de fuerzas que compiten por definir la forma del cosmos en cada segundo de su historia milenaria y fascinante. La nada en el espacio vibra con la frecuencia del giro universal, una música de las esferas que resuena en el vacío y que guía el movimiento de los cúmulos de galaxias hacia su destino final, en la oscuridad profunda. Cada vez que un astrónomo detecta una nueva galaxia alineada con la red cósmica, está confirmando que el universo posee una voluntad de giro que supera cualquier explicación simplista de la física tradicional y clásica. Nos encontramos ante una revelación gradual, donde la información se organiza para mostrarnos que el azar no existe y que cada rotación es un paso calculado en la coreografía del todo absoluto y eterno. Sentimos una curiosidad persistente por entender si este giro universal tiene un origen externo o si es una propiedad intrínseca de la energía que se manifestó en el primer milisegundo de la creación del mundo. Si el universo nació girando, entonces el momento angular es la propiedad más antigua de la naturaleza, la herencia de un estado anterior de la existencia, que todavía no podemos comprender con nuestra razón humana.
Esta herencia es la que dicta que los planetas roten, que las estrellas bailen y que las galaxias se retuerzan en el vacío como las fibras de un tejido sagrado que envuelve a la totalidad de lo creado. El asombro se convierte en nuestro guía mientras exploramos los filamentos de la red cósmica, donde la materia fluye hacia los nudos de gravedad, como el agua que gira en un desagüe de proporciones astronómicas y divinas. En estos nudos nacen los supercúmulos de galaxias, las estructuras más grandes del universo, que también poseen su propio sentido de giro y su propio ritmo de evolución. En medio de la negrura sideral y misteriosa nada, es independiente en esta red, pues el giro de una galaxia afecta a sus vecinas a través de puentes de gas y de materia oscura que transmiten la información del movimiento por todo el espacio infinito. Y si la conciencia humana es también una forma de giro, una rotación de la información en el cerebro que imita la rotación de las estrellas para procesar la realidad y para encontrar un sentido en el caos. Esta conexión fractal entre el pensamiento y el cosmos nos revela que somos un espejo de la rotación universal, un fragmento del torbellino que ha cobrado vida para observar su propia danza y para contarla. Nuestra necesidad de buscar patrones circulares y de entender los ciclos de la naturaleza nace de nuestra identidad como seres que habitan en un universo que nunca deja de girar sobre su propio eje imaginario. La red cósmica nos enseña que la soledad es una ilusión, pues estamos unidos a billones de galaxias por hilos de giro que atraviesan los abismos de la nada absoluta y que nos mantienen integrados en el todo sagrado. Cada bloque de esta historia nos acerca a la conclusión de que la rotación es la fuerza primordial, la que permite que el tiempo exista y la que impide que el universo se convierta en una sombra muda. Estamos a punto de comprender que el giro universal es el susurro de la eternidad en nuestros oídos, una invitación a trascender lo efímero y a buscar lo permanente en medio de la negrura de las galaxias. Imagina el momento en que la última galaxia se alinee con el giro del universo y la red cósmica alcance su estado de perfección máxima antes de que la entropía comience a desmantelar los hilos de luz y de sombra. Ese momento de armonía total sería el clímax de la obra de teatro del cosmos, el instante de revelación, donde el giro universal se mostraría en toda su grandeza ante los ojos de cualquier conciencia que sepa mirar. La rotación es el camino hacia esa perfección, el proceso por el cual el universo organiza su energía para crear belleza en medio del vacío y para dar un propósito a la materia que flota en la nada profunda. Nos intriga saber si el giro universal puede ser invertido o si el universo está condenado a girar siempre en la misma dirección, hasta que el tiempo mismo se agote en un estado de equilibrio muerto y frío. Algunas teorías sugieren que el universo podría estar oscilando en un ciclo eterno de rotación y contracción, donde cada gran estallido es el inicio de una nueva danza de mundos en el abismo del espacio sideral. Esta visión nos ofrece un consuelo de eternidad, recordándonos que el giro es la garantía de que la historia del universo nunca termina realmente, sino que se reinventa en cada nueva vuelta de la espiral cósmica. La nada en el espacio no es un obstáculo para el giro universal, sino el medio que le permite expresarse con total libertad y sin la fricción que detendría cualquier movimiento en nuestro mundo denso y material en el vacío. El giro es eterno y la rotación es absoluta, permitiendo que las estructuras del cosmos mantengan su forma y su energía durante billones de años sin perder la inercia de su origen divino y matemático. Somos los habitantes de un oasis de rotación en medio de un desierto de nada, pero ese oasis es tan vasto que contiene todas las posibilidades de la vida y del pensamiento que podamos imaginar en nuestros sueños. Al final de este viaje hacia lo desconocido, descubrimos que el giro es la respuesta a todas las preguntas sobre el orden del cosmos y sobre nuestra propia conexión con las estrellas que brillan en la noche lejana. Todo gira, porque el giro es la esencia de la energía, la forma en que el universo se mantiene despierto y la razón por la cual la materia no se rinde ante el silencio del vacío interestelar y profundo. La revelación es que somos parte de un torbellino infinito de creación, donde cada átomo y cada galaxia bailan al ritmo de una ley universal que nos une en una sinfonía
de movimiento y de asombro absoluto. No cierres los ojos ante el misterio del giro universal, pues en él reside la clave de tu propia existencia y la esperanza de que el universo tiene un destino que va más allá de la simple expansión hacia la nada. Cada rotación de la Tierra es un recordatorio de que eres un pasajero de la red cósmica y de que tu viaje por el espacio es parte de un movimiento mayor que define el propósito de la vida. Consciente, el secreto ha sido revelado parcialmente, pero la profundidad del misterio sigue creciendo con cada nueva estrella que nace y con cada nueva galaxia que descubrimos en el horizonte del universo infinito y eterno. La historia de por qué todo gira no tiene un final, porque el giro continúa en cada rincón de la realidad y en cada susurro del vacío que nos invita a seguir. Explorando los confines de la creación divina y pura, nos despedimos de esta investigación con el corazón lleno de fascinación y de deseo de saber más sobre los secretos que la naturaleza guarda en los pliegues de su manto de estrellas y de sombras rotatorias. El universo sigue girando, y nosotros seguimos buscando la luz en medio del torbellino, recordándole a la nada que mientras haya movimiento habrá esperanza, y mientras haya giro, habrá vida en la oscuridad profunda. ¿Te gustaría que profundizáramos ahora en las teorías de la gravedad cuántica que intentan unificar el giro de los átomos con el giro de las galaxias en una sola ecuación de poder universal? Este sería el siguiente paso en nuestra saga invisible, para descifrar el código fuente del cosmos y entender finalmente quiénes somos en medio de esta danza eterna de materia y de energía radiante en el espacio. La nada nos espera con nuevas revelaciones, y nosotros estamos preparados para cruzar el umbral de lo desconocido una vez más, en busca de la verdad absoluta que se oculta en el giro del todo profundo.